Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, me hacen una pregunta por las redes sociales. Así que si tú tienes alguna pregunta con respecto a la palabra de Dios, me la escribe aquí en el chat, donde tú vayas a recibir en las redes sociales que tú recibes este tema. Y con mucho gusto, a su tiempo te responderé. La pregunta que me hacen es, ¿cómo se determina la fecha de la Semana Santa? Los evangelios indican claramente que Jesucristo fue crucificado durante la Pascua judía. Mateo 26, 17 al 19, Marcos capítulo 14, del 12 al 16, Lucas 22, de 7 al 15, Juan 18, 28, 39 y 19, 14. Asimismo, los evangelios afirman que Jesús resucitó entre los muertos al tercer día, en el primer día de la semana, es decir, el domingo. Mateo 28.1, Marcos 16.2 y 9, Lucas 24.1 y Juan 20.1 y 19. Desde una lectura estrictamente bíblica, la resurrección de Cristo ocurrió el primer domingo, después de la Pascua judía, lo cual ha llevado a muchos a concluir que su conmemoración debería realizarse siguiendo ese mismo patrón. Sin embargo, históricamente la celebración conocida como Semana Santa no se fija directamente con base en el calendario bíblico judío. En su lugar, se estableció que se celebrara el primer domingo después de la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera. Este método provoca que en algunos años la Semana Santa coincida antes o después de la Pascua judía, pudiendo celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En la historia de la iglesia primitiva surgieron debates importantes respecto a la fecha en que debía conmemorarse la resurrección de Cristo. Con el tiempo se adoptó un sistema basado en fenómenos astronómicos como el equinoccio y las fases lunares. No obstante, este criterio no se encuentra fundamentado directamente en las Escrituras. Lo único que el relato bíblico deja claro es que la resurrección ocurrió un domingo, el primer día de la semana. Es importante señalar que la Biblia no ordena a los cristianos celebrar la resurrección de Cristo en una fecha específica. Aún así, la resurrección es un evento central de la fe cristiana, ya que el apóstol Pablo afirma que sin ella nuestra fe sería vana. Primera carta de Corintios capítulo 15. Por esta razón, muchos creyentes consideran valioso recordarla y proclamarla. Dado que no existe un mandato bíblico explícito sobre el día exacto de su celebración, este asunto entra dentro de la libertad cristiana. Cada creyente es libre de conmemorar la resurrección de Cristo en una fecha determinada o incluso recordarla continuamente como parte esencial de su fe, sin quedar sujeto a un calendario religioso específico. Así como ocurre con la Navidad, la fecha exacta carece de relevancia bíblica. Lo verdaderamente importante no es el día señalado en el calendario, sino el hecho glorioso de que Jesucristo venció a la muerte. Los cristianos pueden optar por seguir el calendario tradicional de la Semana Santa o simplemente celebrar y anunciar la resurrección de Cristo como el fundamento de su esperanza. La fecha de la Semana Santa fue determinada históricamente por criterio ajeno al mandato bíblico directo. Aunque la Biblia afirma que la resurrección ocurrió en domingo y durante la Pascua judía, no establece una fecha litúrgica obligatoria para su conmemoración. La celebración de la resurrección es una expresión de libertad cristiana y su verdadero valor no reside en el calendario, sino en la obra redentora de Cristo. Más allá de una fecha o una tradición, la resurrección de Jesús es una verdad viva que transforma cada día al creyente. Celebrarla no se limita a un domingo al año, sino que se manifiesta en una vida rendida a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Dios le bendiga.